Buenos días, bienvenidos a la sexta edición de Diálogos sobre el Empleo. Soy Irene Casas y durante la jornada de hoy vamos a ir revisando la guía para la búsqueda de empleo. Espero que resulte una sesión muy interesante y eso sí, os aviso que están en la sala conmigo Encarna Segura y Pilar Delgado, una en Facebook, otra en Twitter, quienes podrán atender todos vuestros ruegos. Dejamos para el final de la presentación de esta sesión todas vuestras preguntas, así que al final intentaremos dar respuesta a cada una de ellas. En primer lugar, ¿quién conoce InfoJobs? Supongo que muchos de vosotros, puesto que estáis hoy en nuestra página de Facebook. Gracias a InfoJobs, 47 personas firmarán un contrato de trabajo. Gracias a InfoJobs, casi 300 personas habrán gestionado su carrera en nuestra web. Y 5 empresas habrán publicado 58 puestos de trabajo. Esto sucede cada media hora y además, cada día, se publican más de 80.000 puestos vacantes y más de 12.000 empresas ofrecen empleo a través de nuestra página. Vamos a empezar indicando consejos sobre la búsqueda de empleo. Posteriormente, vamos a tratar el alta o el registro en nuestra página. En tercer lugar, la inscripción en ofertas. En cuarto, el seguimiento de las candidaturas en las que participas. En quinto lugar, vamos a dar consejos sobre la entrevista de trabajo. Y en sexto lugar, vamos a cerrar con unas conclusiones que espero que os sean de muchísima utilidad. Entremos ya en el primer punto, el punto de la búsqueda de empleo. En InfoJobs se puede buscar trabajo de una forma muy sencilla y desde la página principal. Como todos sabréis, hay una caja buscadora en la home de InfoJobs donde podéis incluir una palabra clave y podéis indicar en qué provincia y en qué categoría profesional queréis encontrar la oferta o el empleo de trabajo. Es un funcionamiento muy sencillo. Además, en nuestra página de Facebook también hemos desarrollado una herramienta para que a través de vuestro muro os podáis informar puntualmente de todas aquellas ofertas que se publican en el portal y que podéis coleccionar o podéis reflejar directamente en vuestro muro. Muy bien, vamos a pasar al segundo apartado de la sesión de hoy, el alta en InfoJobs. Registrarse en InfoJobs es muy sencillo. Lo único que vas a necesitar es una dirección de correo electrónico, un email, y seguir todos los pasos que te indicamos a través de la funcionalidad Darse de alta gratis, crea tu currículum. Este acceso lo tenéis en la zona superior de la página a mano derecha. A través de esta funcionalidad accederéis a este formulario que os estoy indicando. Aquí podréis crear vuestra cuenta de InfoJobs. Solo necesitáis introducir y rellenar un breve formulario con vuestros datos de acceso y podréis crear hasta 5 currículums diferentes. Cuando os hayáis registrado en el portal, os daremos la bienvenida a la mayor bolsa de empleo de España y este proceso solo va a tardar 3 minutos. Cuando esté registrado, podrás verificar tu cuenta y pasar a rellenar el currículum de InfoJobs. El currículum de InfoJobs tiene 8 pasos principales, 4 de los cuales son necesarios para que podáis realizar la inscripción a la oferta. Así, datos personales, estudios, experiencia y futuro empleo son los campos que como mínimo debes tener cumplimentados en tu currículum para poder enviar tu candidatura a aquellas empresas que publican las ofertas en nuestro portal. No obstante no ser obligatorios, recomendamos también que el apartado conocimientos, el apartado currículums en texto, el apartado fotografía y el apartado recomendaciones también los cumplimentéis, puesto que las empresas valoran aquellos currículums completos y con el máximo de información disponible. Debéis tener en cuenta un aspecto muy importante y es que a través de la búsqueda de Internet vosotros no os presentáis personalmente en la empresa, sino que enviáis a través de la red un acceso a vuestro currículum. Es muy importante que vuestro currículum esté muy bien cumplimentado, puesto que es vuestra carta de presentación, es la primera impresión que la empresa va a tener de cada uno de vosotros. Así que es importante que cuidéis tanto el estilo como el contenido, como la forma de vuestro currículum. Somos conscientes que cumplimentar un currículum no es cuestión de 3 minutos. Vais a dedicarle entre media hora
y 3/4 para hacerlo correctamente, pero os animo a que lo hagáis a conciencia, puesto que luego solo tendréis que mantenerlo y el esfuerzo inicial no tendréis que volver a realizarlo. En el apartado datos personales, que es el número 1, tendréis que indicar aquella información personal como vuestra dirección, vuestro nombre o vuestros datos de contacto. En el apartado estudios, como el nombre indica, deberéis indicar qué formación tenéis, ya sea formación reglada como no reglada. En el apartado experiencia indicaréis aquella experiencia profesional o laboral que hayáis ido acumulando a lo largo del tiempo. Y en el apartado futuro empleo indicaréis aquellas características del empleo que vosotros estáis buscando. Hasta aquí tendríamos los apartados que denominamos obligatorios, repito, aquellos que son necesarios para que podáis realizar el proceso de inscripción a través de nuestro portal. Vamos a revisar ahora qué contenido van a tener los apartados optativos o recomendables. En el apartado conocimientos podréis indicar todos aquellos conocimientos, skills o habilidades que tengáis. Por ejemplo, hablar en público, conocimientos de programas informáticos o de idiomas. En el apartado currículum en texto podréis añadir toda aquella información que no habéis indicado en los apartados o en los formularios revisados anteriormente. En el apartado fotografía podréis subir vuestra fotografía y en recomendaciones podréis, a través de la funcionalidad que hay en este apartado, solicitar que otros profesionales u otras empresas certifiquen lo que vosotros decís que sabéis hacer en vuestro currículum. Es muy importante que alguien avale los conocimientos que decís que tenéis. Todo esto va a aportar valor a vuestro proceso de participación en estos procesos. Muy bien, en el alta de candidatos, como veis, es muy sencilla. Os recomiendo que durante o justo después de realizar este proceso de registro en el portal, visitéis nuestro espacio de orientación laboral. El espacio de orientación laboral es un nuevo entorno que hemos lanzado hace relativamente poco y que está teniendo muy buena aceptación. En él podréis encontrar consejos sobre cómo buscar empleo en función del momento en el que os encontréis. Cada uno podrá encontrar aquellos consejos para realizar el currículum, la carta de presentación o buscar trabajo en función del momento en el que se encuentre. Vamos a revisar los momentos principales de este entorno. Tenéis como momentos laborales el desempleo, estoy desempleado, el trabajo y quiero mejorar, por lo tanto quiero cambiar de trabajo, el inicio de mi carrera profesional, que sería aquel profesional que viene a buscar su primer empleo, el quiero ampliar mi formación para aquellos profesionales que estén activos o no puedan desarrollar todos sus conocimientos y un apartado específico para aquellos que son autónomos o freelance. Y además también podréis encontrar información en función de los principales sectores profesionales. Y así podréis filtrar por comercial, por marketing y comunicación, por finanzas y banca y por informática y telecomunicaciones. En este apartado encontraréis artículos de opinión, consejos para inscribirse a ofertas, información sobre formación y toda otra mucha información de valor que seguro os será muy útil. Podéis consultar este espacio de orientación a través de la siguiente dirección: orientación-laboral.infojobs.net. orientación-laboral.infojobs.net. Os animo a visitar este nuevo entorno. Finalmente, para este apartado vamos a dar unos consejos muy sencillos para crear tu currículum, ¿vale? Cuando te enfrentas a la creación inicial de tu currículum en InfoJobs, es muy importante, como te decía antes, que pongas atención en los detalles. Tienes que cuidar muchísimo la expresión, tienes que cuidar muchísimo la ortografía y además tienes que utilizar un email que sea idóneo para buscar trabajo. Nos hemos encontrado en algunas ocasiones personas que utilizan correos que no son apropiados para la búsqueda de empleo. Por ejemplo, si tú buscas un trabajo con el email florecilla@hotmail.com, probablemente el reclutador se lleva una imagen de ti que no es suficientemente profesional. Te recomendamos que cuides muchísimo con qué correo electrónico buscas trabajo. Además, te recomendamos completar todos los apartados de tu currículum. Como te decía antes, es importante que la empresa tenga a su disposición toda la información que te permite el formulario de currículum de InfoJobs. Así, te invitamos a subir
tus recomendaciones, tu fotografía y toda aquella información complementaria que creas que puede ser de interés y puede aportar valor a tu candidatura. También es importante que mantengas tu perfil actualizado. Una vez hayas cumplimentado tu currículum, seguramente te inscribirás a algunas ofertas, pero si dentro de un tiempo necesitas añadir nueva información, te recomendamos que lo hagas porque así estará tu perfil completamente actualizado. Para un reclutador es muy importante que la fecha de actualización de tu currículum sea reciente, porque así estás certificando que el contenido de tu currículum continúa siendo actual. Además, es importante que hagas visible tu currículum en nuestra base de datos. En InfoJobs hay dos maneras de buscar empleo, una activa y una pasiva. A través de la búsqueda activa, cuando te estás inscribiendo a una oferta, estás dando acceso a la empresa a tu currículum, estás realizando una búsqueda activa de empleo. También puedes, como te decía, realizar una búsqueda pasiva y ponerte a disposición de aquellas empresas que utilizan el buscador de currículums de InfoJobs. Igual que tú como candidato puedes a través de la caja buscadora de ofertas acabar encontrando la que más se adecúa a tus necesidades, tienes que saber que las empresas que están buscando un determinado perfil pueden utilizar un buscador similar para acabar encontrando al candidato que les encaja más con su oferta laboral. Así, a través de la funcionalidad que puedes encontrar en tu menú privado, podrás ponerte a disposición de todas estas empresas que utilizan el buscador de candidatos. También es importante que enriquezcas tu currículum con diferentes palabras, expresiones y competencias. Los reclutadores pueden buscar currículums por palabras clave, así que tienes que preocuparte de que en tu currículum aparezcan todas aquellas palabras por las que quieres o puedes ser buscado. Hasta aquí los consejos para cumplimentar tu currículum. Déjame ahora 2 minutos para presentarte nuestro nuevo perfil público. El perfil público de InfoJobs es tu mejor presentación profesional en Internet. Es muy importante que todos seamos conscientes que el 91% de las empresas buscan a los candidatos en Internet antes de contratar. Esto significa que tienes que preocuparte mucho por tu perfil profesional en la red, por presentarte como un buen profesional, pero también que tienes que cuidar toda aquella información personal que tienes colgadas en las redes sociales. Desde InfoJobs puedes crearte un perfil público que te ayudará a presentarte y a venderte como profesional. Como consejo para este apartado, sobre todo, cuida tu identidad digital. Cuida el detalle en la información personal y profesional que tienes colgada en la red. A través de la sección Mi perfil público de InfoJobs puedes activar y desactivar el perfil profesional de InfoJobs, que es este que te enseño a continuación. Aquí tienes una captura de pantalla de mi perfil profesional, donde veréis que me presento como profesional y explico algo de mi experiencia. ¿Cómo funciona este servicio? Toda la información que se obtiene de tu currículum principal, alguna de la información que mostramos en este perfil profesional se obtiene de tu currículum principal y solo tú puedes activarlo o desactivarlo cuando te interese. Es importante que tengamos en mente que el 92% de las empresas utilizan o planean utilizar las redes sociales como un medio de reclutamiento y que el 86% de los reclutadores les gusta visitar los perfiles sociales de los candidatos a los que van a entrevistar o van a reclutar. Esto es una información que hemos sacado de una encuesta de JobBite que se llama Social Recruiting Survey Results para 2012. Es importante también que cuando nos inscribamos a una oferta de trabajo incluyamos una buena carta de presentación. Será un factor diferencial que nos ayudará a competir en este proceso respecto al resto de candidatos que como tú participan en él. Es importante que esta carta de presentación incluya entre 150 y 200 palabras. Su estructura es también muy relevante. Tienes que empezar por las conclusiones, ¿vale? Y continuar con las justificaciones. Tienes que expresar por qué consideras que tú eres el candidato idóneo para este puesto de trabajo. El reclutador, cuando vea tu candidatura, podrá leer también tu carta de presentación. Por este motivo es muy importante que dejes muy claro quién eres profesionalmente hablando,
qué aportas a esta empresa y a este proceso en concreto y que concluyas tu carta con un buen cierre, probablemente poniéndote a disposición para un nuevo contacto por parte de esta compañía. El contenido de esta carta también es muy relevante, sobre todo deja claros tus logros. Es muy importante que la empresa, el reclutador, sepa exactamente qué es lo que tú sabes hacer. También puedes diferenciarte, sobre todo ten en cuenta que eres tu mejor presentación, desarrolla la marca del tú, tu propia marca, y también explica y especifica aquellos factores diferenciales y personales que, como te decía antes, te hacen único. También tienes que expresar tu compromiso para con esta empresa y para con este proceso. Tienes que dejar claro que estás dispuesto a participar, si lo requieren, de una entrevista de trabajo. En tercer lugar, es muy importante también el tono con el que tú expresas tu interés. Tiene que estar adaptado a la oferta. Si la oferta tiene una redacción formal, te recomendamos que la redacción de tu carta también sea formal. Si quizás el tono de la oferta es más informal, te proponemos que hagas lo mismo. Personalizada, única y con conocimiento de la empresa. Es muy importante que traslades al reclutador el conocimiento que has obtenido de esta empresa. Así te recomendamos que antes de inscribirte a una oferta de trabajo, visites la empresa y obtengas información a través de su página web. También es importante, si tu sector tiene un lenguaje o una jerga determinada, que la utilices para demostrar tu conocimiento de este tema. Pasemos ya al punto número 3, la inscripción en ofertas de trabajo. La inscripción en ofertas de trabajo es muy relevante. Antes de inscribirte en una oferta, es muy importante que hagas este ejercicio. Te voy a plantear que reflexiones sobre qué es lo que puedes hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué soy capaz de hacer por mi formación, por mi expertise, por mi trayectoria profesional? También te propongo que estudies qué es lo que quieres hacer. No todo es saber, también es quiero orientar mi carrera hacia este sentido, o quiero trabajar de cara al público, o quiero estar en contacto con las nuevas tecnologías. La evaluación del qué quiero hacer también es muy relevante y afecta a nuestro enfoque en la inscripción. Por último, también es importante que nos preocupemos por el qué sé hacer. Esto, como en el caso anterior, es relevante que tengamos en cuenta de todo lo que puedo y de todo lo que quiero, qué es lo que se me da mejor, ¿vale? Si os fijáis, cada una de estas tres áreas confluyen en una zona central. A este punto es donde tenemos que destinar nuestras inscripciones. Os recomendamos que os inscribáis a aquellas ofertas que muestren o soliciten profesionales en los que converjan vuestras tres intenciones, entre el qué puedo hacer, el qué quiero hacer y el qué sé hacer. Además, es importante que al revisar las ofertas de InfoJobs os preocupéis por encontrar información en las propias ofertas de trabajo que os pueden ser de utilidad. El consultar tantas ofertas de vuestro perfil os puede dar información de mercado, de tendencias salariales, de requisitos que actualmente se soliciten o se busquen en profesionales como vosotros, y os puede ser de mucho valor a la hora de enfocar vuestra inscripción y por lo tanto vuestra candidatura, pero también a la hora de desarrollaros como profesional o incluso de buscar aquella formación que os puede ser complementaria, que os puede ayudar en la búsqueda de trabajo y en la búsqueda y en encontrar un empleo. Así, por ejemplo, hemos encontrado, o estamos enseñándoos una oferta de Community Manager publicada a la fecha del 5 del 7 del 2012 por la empresa Amaranto Consultores. Esta oferta está publicada en InfoJobs para la población de Madrid y en España. Seguiremos revisando esta oferta. Buscan como puesto vacante un Community Manager en un nivel laboral de empleado y ofrecen un número de vacantes. Es importante que en este apartado tengáis en cuenta que hay muchas ofertas que cubren más de una sola vacante, ¿vale? Así podéis encontrar
ocasiones en las que se busquen 10 o más empleados. Es importante que estudiéis en qué categorías se publican las ofertas que os interesan y que además ampliéis el abanico de búsqueda. Sabéis que quien decide en qué categoría aparece una oferta es la propia empresa. Así, por ejemplo, un profesor de informática podría salir en el apartado de informática o en el apartado de educación. Os recomendamos que tengáis esto muy en cuenta a la hora de gestionar y de crear vuestras alertas para que os lleguen correctamente a vuestro correo electrónico realmente aquellas ofertas que os interesan. Además, os recomendamos que aprovechéis la información de la oferta para redactar vuestro currículum. No solo vuestro currículum, sino vuestra carta de presentación o incluso para encontrar otras ofertas que también os puedan ser de interés. Sobre todo, tenéis que tener en cuenta el apartado requisitos. Es muy importante que si decidís inscribiros a una oferta, reviséis si cumplís o no cumplís los requisitos, ¿vale? Desde InfoJobs siempre abogamos por una inscripción responsable. En ocasiones, muchos de nosotros nos inscribimos a ofertas en las que somos plenamente conscientes que luego no vamos a poder desarrollar el puesto. Esto al final es un sinsentido porque hacemos una inversión de tiempo por nuestra parte que no tiene sentido porque nos van a descartar de este proceso, pero también hacemos que por el otro lado el reclutador tenga que invertir un tiempo en descartar nuestra candidatura que si no hubiéramos participado no tendría que invertir. Ahora bien, por otro lado, también te recomiendo que si al leer la oferta consideras que encajas perfectamente con este puesto, te inscribas sin pensarlo, independientemente del volumen de inscritos que haya en esa oferta. Igual que tú a través de los filtros puedes acabar dando con la oferta que te interesa, el reclutador de entre sus inscritos puede cribar aquellos que no cumplen con el perfil que él solicita para acabar encontrando aquel candidato que realmente se ajusta a sus necesidades y a ese puesto en concreto. Muy bien, este es el apartado requisitos que os comentaba anteriormente. En este caso, los estudios mínimos que piden son de licenciados y una experiencia mínima de al menos 2 años. Ofrecen una jornada laboral completa. En este caso, a través del botón "Quiero inscribirme en la oferta", podría hacer llegar el acceso a mi currículum a esta empresa que publica. Además, hemos sacado desde la visualización de oferta una nueva funcionalidad. Desde aquí puedes recibir ofertas como esta directamente a tu correo y además desde estos iconos de redes sociales puedes compartir esta oferta en las redes o también enviarla por email o imprimirla. Te animamos a que compartas las ofertas de InfoJobs entre todos aquellos amigos que puedan estar interesados en este tipo de ofertas. Antes de que te inscribas a una oferta, es muy importante que tengas en mente y claras una serie de recomendaciones. En primer lugar, te recomendamos que leas la oferta atentamente y que compruebes que tu perfil se adecúa a ella. Esto será de gran valor cuando te enfrentes a la carta de presentación. Así podrás demostrar no solo el conocimiento de la empresa, sino el conocimiento y la relación de tu perfil con esa oferta de trabajo concretamente. Si crees que encajas, te decía antes, inscríbete, aunque haya muchos candidatos. Seguramente con los filtros que tiene el reclutador acabará dando con tu perfil. ¿Vas a inscribirte? Infórmate sobre la empresa, no te olvides de visitar su página web. Presta especial atención al cuestionario previo, si lo hay. En muchas ocasiones, antes de inscribirte a una oferta de trabajo, te obligamos a contestar una serie de preguntas. Estas preguntas siempre están formuladas por parte de la empresa que está buscando el profesional y tienes que tener en mente que cada una de sus respuestas están asociadas a una puntuación. Con los resultados de esta puntuación, la empresa podrá filtrar y acabar encontrando a aquel candidato que más se adecúa al perfil que están buscando. Por último, un apunte sobre la carta de presentación. Es muy importante que la personalices para diferenciarte. Y ahora sí, pasamos al siguiente apartado. Vamos a darte una serie de consejos para que puedas seguir tus candidaturas. A través de InfoJobs puedes tener información sobre aquellos procesos en los que estás participando a través del portal y también puedes tener información sobre aquellas empresas que visitan tu currículum y tu perfil. En InfoJobs es muy fácil saber si estás seleccionado o descartado de un proceso de selección.
puedes seguir toda la información relacionada con tus procesos a tiempo real. Además, puedes tener información de quién consulta tu currículum. Descubrirás qué tipo de empresas se interesan por su perfil y además podrás consultar empresas similares a esas. También puedes conocer qué posibilidades tienes, podrás acceder a datos sobre los demás candidatos para poder compararte con aquellos que participan en los mismos procesos que tú. Desde tu menú privado te animamos a visitar esta sección para que estés al día de los procesos en los que participas. Es muy importante que tengas en cuenta que te mantendremos informado de las últimas actualizaciones de forma periódica, así que verás nuevos movimientos cada vez que entres en tu menú privado. También es importante que tengas en mente que podremos enviarte notificación de estados de tus candidaturas. Las actualizaciones de cada proceso de selección aparecerán en tiempo real en tu menú privado. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, cuando consultábamos el menú privado nos dábamos cuenta que la empresa había incluido tu candidatura entre las que seguían en un proceso. Este tipo de información será la que vas a poder consultar directamente sobre tu participación. Además, vas a obtener información detallada sobre la inscripción. Pulsando en cada candidatura accederás a información mucho más detallada y además podrás consultar el histórico de actualizaciones, los datos de tu inscripción y de la oferta en la que te inscribiste. También puedes recibir actualizaciones a través de móvil, vía SMS. Este es un servicio que también tienes disponible en el menú privado de candidato de InfoJobs. Vamos a abordar ya el quinto punto de esta presentación, la entrevista de trabajo. A lo largo de esta sección vamos a intentar daros consejos útiles para preparar, vivir y también saber qué hacer una vez ha finalizado la entrevista. En primer lugar, quiero presentaros el blog de InfoJobs. El blog de InfoJobs es un entorno en el que tenéis muchísima información de valor completamente actualizada sobre este tema. Para visitar el blog de InfoJobs podéis entrar en la dirección blog.infojobs.net. Os repito, la dirección es blog.infojobs.net. Allí podréis consultar mucha información, pero también podréis detallar más la que os voy a dar a continuación. ¿Qué es importante prepararse antes de asistir a una entrevista? Es importante que consigas confiar en ti mismo, que revises toda aquella documentación que vas a llevar a la sesión, que cheques tu currículum, tu carta de presentación, tengas a mano tus títulos, tus cursos y toda aquella información de valor que creas que te puede ayudar en el momento de hablar con el reclutador. Cuando tienes todo preparado, también es importante que tengas la tranquilidad que vas a hacerlo lo mejor posible. Para ello, te recomendamos que visites la sección entrevista en nuestro blog, donde podrás encontrar ejemplos de las preguntas que más frecuentemente se realizan en estas entrevistas de trabajo. Si practicas frente a un espejo respondiendo a estas preguntas, probablemente cuando lo vivas en directo, tu resultado será mejor. Así, también puedes no solo prepararte aquellas preguntas que frecuentemente se hacen, sino tener consejos sobre cómo presentarte, cómo vestirte, qué documentación llevar y cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Ten en cuenta que la preparación es de vital importancia antes de ir a una entrevista. Durante la entrevista hay dos temas que tienes que tener muy claros. En primer lugar, tienes que ser claro, tienes que expresarte con entusiasmo y con concisión. Así el reclutador tendrá la imagen que tú quieres proyectar sobre ti mismo como profesional. Por lo tanto, la claridad, el entusiasmo y la concisión son algunas de las claves que debes tener en cuenta durante la entrevista de trabajo. En segundo lugar, tienes que tener claro también, que es importante que traslades todo aquel conocimiento que tengas sobre la empresa, que habrás adquirido visitando su página web u otras fuentes de información. Pero también tienes que hacer preguntas. Todo aquello que no te quede claro, pregúntalo. Evita en primeras entrevistas tratar temas delicados como por ejemplo el salario o el tipo de contrato que te van a hacer. No obstante, cada entrevista es un mundo y habrá primeras entrevistas en las que sí podrás formular este tipo de preguntas. Después de la entrevista es importante que
te pares un momento y analices los resultados, que seas consciente de lo que has hecho bien y de lo que has hecho mal para que puedas enfrentarte a futuras entrevistas con mayor seguridad. Anota tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Tus puntos fuertes para potenciarlos en una segunda entrevista o en otras entrevistas y tus puntos débiles para enfocarte en mejorarlos y que no vuelvan a aparecer en futuros encuentros. Esto puede servirte para una segunda entrevista o para próximas entrevistas en otras empresas. Si no te llaman, intenta contactar, ¿de acuerdo? Envía un correo electrónico o realiza una llamada para conocer el estado de tu candidatura. Hay empresas que te dicen voy a llamarte en 3 días y efectivamente lo hacen. Hay empresas que por motivos internos de gestión de proceso no llegan a hacerlo. Así que te recomendamos que seas prudente, pero que sí contactes con la empresa para interesarte por tu candidatura. Además, es muy importante que tengamos en cuenta que no solo existe la entrevista presencial. Muchas veces las empresas realizan un primer contacto telefónico antes de citarte en su sede a realizar esta entrevista personal. Cuando recibas la llamada telefónica de la empresa, es muy importante que tengas en cuenta aquellos errores que siempre hay que evitar. Por ejemplo, coger el teléfono sin tener idea de quién te está llamando. Si cuando contestas al teléfono te das cuenta que es un reclutador que te llama para realizarte una entrevista telefónica o para citarte a una entrevista presencial, es importante que te quede claro de qué empresa te llama y cuál es su nombre. Solicita también, por si se cortara la llamada, un teléfono de contacto. También es importante que tengas en cuenta que no queda bien no recordar nada de la oferta en la que tú te inscribiste. Por ello, te recomendamos que cada vez que realices una inscripción, sigas o realices un cuaderno de bitácora, anotándote la fecha de la inscripción, la empresa, la oferta y aquellas características sobre la misma que creas que pueden ser relevantes. También es importante que des buenas respuestas a preguntas clave. No puedes contradecir la información que contiene tu currículum. Así darás mayor credibilidad a tus respuestas y a tus conocimientos. Es importante que muestres total disponibilidad para la cita que te va a proponer en el caso de que esta propuesta suceda. No empieces con negativas. Si en ese momento no puedes atender esta llamada del reclutador, te recomendamos que le pidas sus datos de contacto y le indiques que le contactarás en otro momento. Eso sí, que no se te olvide después realizar esta llamada con un papel y un boli en la mano. Además, no te recomendamos que hagas preguntas inapropiadas por teléfono, que te esperes a estar en esta entrevista presencial para realizar aquellas preguntas de lo que realmente te inquieta. Tienes que tener claros que el reclutador te llama por teléfono y persigue unos objetivos muy básicos y muy sencillos. Vamos a revisarlos a continuación. En primer lugar, lo que quiere es confirmar tu interés por participar en ese proceso de selección y además contrastará tu situación actual. Es probable que te realice preguntas como si estás en el paro o si estás trabajando en este momento. Además, querrá confirmar determinados elementos clave, como por ejemplo tus años de experiencia o tus especialidades, tus idiomas, la tecnología que conoces, etc. En función de tu perfil profesional, seguramente las preguntas vayan orientadas en uno u otro sentido. Además, querrá conocer directamente de tu voz tu propio discurso. Querrá escuchar cómo te expresas, cómo respondes a las preguntas que te haga y sobre todo cómo te vendes como profesional. Es importante, por lo tanto, que tengas preparada tu presentación para que si tienes que atender una entrevista telefónica lo hagas con el máximo control y la máxima tranquilidad posible. Además, es importante también y querrá confirmar que no hay ninguna incompatibilidad que no haya podido conocer de antemano a través de tu participación en el proceso que había publicado en infojobs.net. Y además querrá seguramente asegurar la viabilidad de una entrevista personal por parte de ambos lados. Te recomendamos que cuando atiendas a este profesional, a este reclutador, estés en un lugar tranquilo, sin ruidos y sobre todo sin interrupciones. Llegamos ya al último apartado de la presentación de hoy. En este apartado vamos a revisar una serie de consejos muy básicos que creo que os serán de utilidad.
En primer lugar, es muy importante que te conozcas a ti mismo como persona y a ti mismo como profesional, y que tengas un discurso muy claro de que eres como una cosa y como la otra. Es probable que en situaciones de entrevista, pero también en cartas de presentación y en tu propio currículum, tengas la oportunidad de expresarlo. Además, es muy importante que aproveches la información de tu sector. Consultando los canales de InfoJobs y también todas las ofertas que hay publicadas en nuestro portal, tendrás información, como te decía antes, sobre tendencias salariales, sobre empresas que están reclutando en este momento, sobre determinados conocimientos que se espera de los profesionales de tu sector. Te animamos a que consultes toda esta información y la utilices a tu favor en tu currículum y en tus entrevistas. Además, es importante que utilices las diferentes formas para buscar empleo que tienes a disposición en nuestro portal. No te olvides de configurar tus alertas de trabajo para que lleguen directamente a tu correo, de utilizar la caja buscadora de la página principal, pero también aquellos criterios de la búsqueda avanzada. Recordarte también que en Facebook tienes una herramienta que te va a servir para publicar directamente o compartir las ofertas que más te interesen en tu muro. También es importante que personalices tu candidatura. Con tu conocimiento sobre ti mismo como profesional y como persona, podrás realmente personalizar tu candidatura cuando te inscribas en una oferta de trabajo. Así podrás diferenciarte del resto de candidatos que participan en el mismo proceso que tú. Además, es muy importante que cuides toda tu imagen online. Cuando un reclutador está estudiando tu perfil en InfoJobs, es muy importante que la información que encuentre en redes sobre tu persona sea coherente con este perfil profesional. Muchos de ellos, antes de reclutar a un candidato, se aseguran de que sea un perfil idóneo para participar en su compañía. Además, y por último, te recomendamos que te formes, que nunca dejes de formarte. Aquí en InfoJobs, en formación.infojobs.net, tienes todos los consejos y acceso a cursos de valor que pueden ayudarte en tu desarrollo profesional. Muchas gracias por vuestra atención. Soy Erenia Casas y a partir de ahora, si hubiera preguntas, pasaríamos a responderlas. Sí, Erenia, mira, desde el Facebook nos pregunta Lidia Morales. ¿Hay filtro también en función de la experiencia requerida para la oferta de empleo? Como os hemos enseñado, en el buscador avanzado puedes filtrar por el campo de experiencia y así podrás discriminar todas aquellas ofertas que requieran un profesional, por ejemplo, de más de 3 años de experiencia en el caso de que tú tengas menos. O sea que sí, podéis filtrar también por este campo desde el buscador avanzado que tenéis en InfoJobs. No sé si hay más preguntas. Desde Twitter, Ángel Gallego nos pregunta: ¿a las entrevistas de trabajo mejor en traje o casual? Hola Ángel, depende de tu perfil y depende de lo que busques. Lo que sí te recomendamos, igual que decíamos antes, que en función del tono de la oferta, ¿no?, pues adaptes un poco el tono de tu carta. Estaríamos hablando de lo mismo, que te adaptes al tono de la entrevista. Por ejemplo, si tú eres un consultor informático y tienes una entrevista en unas oficinas formales, te recomendaría que te vistieras con traje. No obstante, si tú, por ejemplo, eres educador infantil y tienes, pues no sé, o eres monitor, ¿no?, y tienes una entrevista en una casa de colonias de verano para niños, te recomendaría que, bueno, fueras vestido más informal. Como os decía antes, y también para el resto de personas que me estáis escuchando, en el blog de InfoJobs tenéis muchísimos consejos de valor y de utilidad en este sentido. Así que depende de tu perfil, te vas a vestir de una manera o de otra. ¿Más preguntas? Sí, en el Facebook Carmen Yerga nos pregunta sobre el tema de diferentes CVs. ¿Sí? La sección Futuro Empleo no deja poner diferentes opciones para cada CV. Vale. Sobre el tema de varios currículums. Sí. Cuando tú construyes varios currículums, estos se montan en función de tu currículum principal y así habrá apartados como por ejemplo el de datos personales, que siempre va a ser común. Respecto a este apartado de futuro empleo, en principio sí debería dejarte, pero tomamos nota de tus datos de contacto para cerciorarnos de que esta funcionalidad está funcionando correctamente. Precisamente la intención de varios currículums es que puedas optar a varios puestos. Por eso me extraña lo que estás comentando. Así que, Carmen, me has dicho, lo estaremos revisando y contactaremos contigo
desde Facebook para darte una respuesta a ti y al resto de personas que puedan estar leyendo este muro con la misma duda. Desde Twitter, Manu Ardite pregunta que hay muchos inscritos en las ofertas y él sigue esperando una llamada. Si habría algún consejo para esta espera. ¿Algún consejo para esta espera? La verdad es que poco consejo hay. Al final es que diversifiques tus opciones, que crees varios currículums en función de aquellos empleos a los que tú puedas optar, para participar en cuantos más procesos mejor. Es importante que, como os decía antes, que realicéis el proceso de inscripción responsable, pero que no os tire para atrás el hecho de que haya muchos inscritos en esta oferta. Consejo para la espera: que sigas buscando ofertas y que sigas participando en procesos. La verdad es que hemos hablado con varios candidatos que nos trasladan esta misma inquietud, ¿no? He participado en procesos y nunca acaban de llamarme. Y lo cierto es que con el tiempo muchos de ellos sí nos acaban contactando y explicando que han encontrado empleo a través de InfoJobs. Así que, Manu, te deseo suerte. Yo de ti realizaría varios currículums, intentaría enfocar exactamente con un currículum diferente cada una de mis inscripciones para tener mayor éxito en estos procesos en los que participes. También desde el Facebook, Verónica Jiménez nos hace dos preguntas. La primera es: cuando te pregunten en una entrevista cuáles son tus expectativas salariales, ¿qué es lo que tienes que decir? ¿Lo que quieres o lo que crees? Dice, siempre lo preguntan y me pasa que me quedo un poco corta. Me quedé un poco corta y se rió y me dijo que no mintiera. Me pasó en una entrevista. Entonces ella, su duda es decir, ¿qué digo? ¿Qué tengo que decir entre las expectativas salariales? ¿Lo que quiere, lo que quieres o lo que crees? Sí. Esta es una, luego ya formulo la próxima. Vale, pues Verónica, lo que tienes que hacer es prepararte muy bien la respuesta por si en otra entrevista te hacen la misma pregunta, ¿vale? ¿Qué te voy a recomendar? Que mires aquellas ofertas que hay publicadas en InfoJobs que incluyen el salario, para que puedas ver entre qué horquillas salariales se está moviendo tu perfil. En segundo lugar, también te recomiendo que visites la zona de nuestro portal sobre salarios, en los que podrás entrar tu puesto y a partir de aquí consultar y comparar qué es lo que se está pagando por tu perfil en diferentes, por ejemplo, en diferentes áreas de España, en diferentes provincias. También te recomiendo que hables con profesionales como tú para que sepas cómo está evolucionando tu sector y para que tengas claro hasta qué nivel salarial puedes requerir. Evidentemente todo esto va en función de tus logros, de tu experiencia y de tu trayectoria como profesional. Lo más importante es que no te quedes parado y que des una respuesta abierta pero lo suficientemente cerrada, por ejemplo en modo de horquilla en la entrevista. ¿Damos paso a tu segunda pregunta? Sí. Entonces pone Verónica y dice otra cosa: estoy estudiando educación social y no sé por dónde enfocar mi carrera profesional. ¿Sigo con mi experiencia hasta que termine la carrera? Gracias. No acabo de comprender la pregunta, Verónica. Si nos la puedes formular, la trataremos más tarde. Por lo que entiendo, estás estudiando y estás buscando un empleo que puedas compaginar con tus estudios. En el caso de que no fuera esto, por favor, vuelve a escribirnos e intentamos darte respuesta más tarde. Gracias. ¿Siguiente? Lidia pregunta, aunque solo he disparatado en una entrevista de trabajo, me han indicado que tengo demasiados estudios para optar a su vacante. ¿Tengo que esconder mi nivel de formación para poder trabajar? La verdad es que esta es una situación que últimamente se está dando y al final la decisión solo depende de ti, Lidia. Lo que yo te recomendaría es que a través de los varios currículums que puedes hacer en InfoJobs pruebes a dar más o menos detalle de tu formación o de tu experiencia para participar en varios procesos y así tú misma podrás ir evaluando qué es lo que te funciona mejor. Vale, Dani, bueno, nos pregunta por el Facebook qué diferencia hay entre el CV principal y el resto de CVs si nos busca un reclutador o te inscribes a una oferta. Esta segunda parte no la acabo de entender, pero bueno, entiendo que... Yo sí la entiendo. Sí. Dani, intenta darte respuesta. En primer lugar, la diferencia básica entre tu currículum principal y el resto de currículum será la información o el enfoque que tú le des a cada uno de ellos. Siempre que te inscribes a una oferta, y en el caso de que tengas más de un CV, podrás elegir con qué currículum quieres inscribirte. Consultando el estado de tus candidaturas, siempre podrás tener visibilidad de con qué currículum participaste en ese proceso. En segundo lugar, cuando una empresa te busca en base de datos, siempre va a acabar dando con tu currículum principal. Así es importante que si te pones a disposición de las empresas que utilizan nuestro buscador, tengas esta información en mente.
bueno, desde Twitter Fugman pregunta si hay algún truco para evitar los nervios en una entrevista, quizás saber algo de información sobre la empresa o... Pues la verdad es que esto depende mucho de tu personalidad. Yo lo que te recomendaría es practicar, practicar y practicar. Si te pones delante de un espejo y sueltas la misma frase más de 3 veces, seguro que a la cuarta la puedes decir muchísimo más tranquilo. Es importante que tengas información clara sobre la empresa, es importante que tengas toda la información de tu currículum en mente y sobre todo es muy importante que practiques. Te recomiendo también que visites el blog de InfoJobs, donde hay múltiples consejos que te ayudarán en este proceso de preparación. Siguiente. Sí, Dani en el Facebook nos pregunta qué digo cuando me preguntan por mis debilidades en una entrevista de trabajo. Es importante que cuando te pregunten por una de tus debilidades en una entrevista de trabajo, la expliques, pero no te quedes ahí, sino que expliques, por ejemplo, todo lo que estás haciendo para superarla. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que yo participo en un proceso en el que el inglés es necesario en un nivel alto. En mi caso, si fuera un punto débil de mi perfil, explicaría que tengo un nivel bajo o medio, pero que estoy atendiendo a clases para mejorar mi nivel, o que estoy participando y practicando en foros para mejorar mi expresión oral. Es decir, no nos quedemos con tener claros cuáles son nuestros puntos débiles, sino que nos preocupemos por explicar todo aquello que estamos haciendo para mejorarlos, para que pasen a ser puntos fuertes. Espera un momentito que estoy mirando a ver si ha entrado alguna más. Muy bien. Es que, bueno, como Verónica no lo ha vuelto a hacer, imagino que, bueno, esperaremos a ver si nos lo vuelve a formular. ¿De acuerdo? Que es la chica que está estudiando educación social. ¿De acuerdo? Preguntan a la hora de hacer un cambio de residencia por motivos de trabajo, si hay algún aspecto que se tendría que tener en cuenta a la hora de lanzarse a esta aventura. Bueno, la verdad es que esto es una información muy personal. A la hora de plantearte un cambio de residencia por motivos profesionales, tienes que tener en cuenta pues permisos laborales y una serie de permisos o de información personal que si, pues, por ejemplo, viajas con familia o sin familia, pues será variable en función de tu perfil. Te recomendamos que visites páginas del Ministerio, páginas públicas en las que toda esta información está muy clara. Y quizá también en el blog de InfoJobs tienes consejos en este sentido. Bueno, ya tenemos a Verónica que nos ha vuelto a formular la pregunta. Muy bien, bienvenida de nuevo, Verónica. Entonces Dime. dice, lo primero, gracias por contestarme. Te ha puesto un smiley también. Gracias. Me refiero a si crees que puedo empezar a enviar ofertas enfocadas a educación social, aunque no tenga experiencia aún, o es mejor que siga buscando de dependiente, recepcionista, vamos, en lo que he estado trabajando hasta ahora. Yo lo que te recomendaría es que te hicieras como mínimo 2 currículums, ¿vale? Uno especialmente enfocado a tu trayectoria profesional como educadora social, y que además podrías enfocar a ofertas de educación social en las que no se requiera experiencia. Para ello, que sepas que en InfoJobs tenemos el canal Primer Empleo, que está formado y aglutina todas aquellas ofertas para las que no es necesario experiencia para desarrollar estos puestos. En segundo lugar, y como currículum secundario, podrías hacer un currículum enfocado a encontrar este empleo de dependienta o de otro perfil que te pueda ayudar mientras continúas estudiando. Así que te recomiendo que hagas las 2 cosas, que busques ofertas y te inscribas a ofertas especializadas de tu perfil, pero también que no dejes de buscar y de participar en otros procesos. Seguimos con Carmen Yerga, que nos hace otra pregunta. Dice, el tema de prácticas profesionales no laborales, ¿cómo se tendrían que indicar? Lo he incluido como experiencia laboral, pero he tenido que poner un salario para poder añadirlo. De acuerdo. En el caso de que fueran prácticas profesionales no remuneradas, sencillamente puedes indicar el nivel salarial menor de los que te ofrecemos, pero también tienes que tener en cuenta que puedes decidir que esta información no sea visible para las empresas que visitan tu currículum. Así, también en una entrevista de trabajo podrías llegar a explicar y a justificar el por qué no está informado este campo.
¿Tú en Twitter tienes? No. Un momentito, vamos a ver a mirar. ¿Tú, Albert, tienes alguna pregunta? Un momentito, que vuelvo a hacer... Todos los momentitos que necesites. De cara a una entrevista, ¿con Sí. qué documentación de la empresa se tendría que ir? Pues documentación de la empresa depende. Para mí es muy importante que tengas a mano una presentación corporativa, también tengas muy claros cuáles son los valores que rigen la actividad de esa compañía y si puedes acceder a un organigrama que te dé un poco la estructura, ¿no? Y la organización de esa empresa te va a ser de muchísima utilidad. Además también es importante que llevemos, si podemos, una copia de la oferta a través de la que nos han llamado, ¿vale? Porque así podrás contrastar toda la información que el reclutador te revise sobre el puesto. A ver. Aquí Pedro nos pregunta que de qué forma si se puede apuntar a ofertas de otras residencias donde él no vive, de otras localidades. Vale, hola Pedro, sí puedes participar en procesos que no son de tu provincia. Evidentemente puedes estar dispuesto a cambiar de provincia para pues, desarrollar este empleo, ¿vale? Sí que tienes que tener en cuenta que las empresas cuando filtran y buscan al candidato ideal, en ocasiones es importante que vivan y residan cerca del puesto en el que van a desarrollar pues, su actividad. Así que también, si estás dispuesto a cambiar de residencia, te rogaría que lo indicaras en tu currículum al momento de participar en este proceso o que incluso con otra cuenta de email te hagas un currículum similar pero que indique la provincia en la que tú quieres ir a trabajar. ¿Cómo marcar la diferencia en tu primer currículum cuando no tienes experiencia? ¿Cómo valorarías los estudios? Es muy importante que indiques los logros entonces en tus estudios. Por ejemplo, si has sacado una buena nota global en tu carrera, es importante que la expliques y allí que dejes muy claro qué temario o, por ejemplo, sobre qué tema hiciste tu proyecto de final de carrera. También, y de forma complementaria, si has realizado, por ejemplo, prácticas o has estado trabajando en empresas o colaborando puntualmente con empresas, que también dejes claro cuáles fueron tus logros, durante cuánto tiempo y qué tipo de perfil de empresa era esta en la que tú realizaste tu actividad, ¿vale? Así, a pesar de que no tengas propiamente experiencia profesional, sí estarás trasladando y explicando todo aquello que conoces y sabes hacer. Mira, Irene, desde el Facebook Manel Martínez nos pregunta ¿qué hay que hacer si no te piden que tenga foto tu CV? ¿Es necesario que esté o no? Dice, algunos entrevistadores indican que si no la piden no hace falta ponerla, otros indican que sí. Entonces es un poco la duda que tiene. Bueno, la verdad es que no hay una respuesta absoluta a tu duda, Manel. El tema es que en cada empresa el proceso de reclutamiento funciona distinto. Desde el conocimiento que tenemos en InfoJobs te recomendaríamos que sí incluyeras una foto en tu currículum, siempre que sea una fotografía clara y profesional. ¿De acuerdo? Después habrá empresas en las que lo valorarán y empresas en las que no. También es cierto que hay empresas que si no tienes foto, ya, por ejemplo, no pasas a una siguiente ronda. Como te decía, es un tema muy personal y a pesar de que nosotros te recomendamos que la incluyas y que lo hagas aquí en InfoJobs, depende solamente de ti el decidir si quieres hacerlo o no. Si decides no incluir fotografía en tu currículum, te recomendaríamos que llevaras una en la entrevista de trabajo, por si acaso te la pidieran. Mira, desde Twitter, Ángel Gallego, que es el chico que preguntó si tenía que ir en traje o de una manera más informal Sí. en las entrevistas, pregunta, me pongo nervioso en la entrevista a la hora de aguantar la mirada con el entrevistador, es decir, a la hora de mirarle. ¿Algún consejo para afrontar este enfrentamiento visual? La verdad es que no siempre es fácil aguantar la mirada a un reclutador y es comprensible perfectamente que esto te suceda. De hecho, seguramente al entrevistador no solo le sucede esto contigo, sino también con otros candidatos. Lo que te recomendamos es que practiques con personas con las que quizá no tengas tanta confianza como, por ejemplo, un familiar y puedas recrear situaciones de entrevista con estas personas con las que no te sientes tan cómodo. Solo así practicando podrás llegar a superar estos nervios que te provoca.
Continúa Ángel preguntando desde Twitter en relación a la hora de poner los estudios. Dice, ¿a partir de qué nota media se podría poner en el CV? Tengo 8,43 y en una asignatura tengo matrícula de honor. Madre mía, o sea, no te lo pienses. Pon tu 8,43 y deja clara tu matrícula. No hay una recomendación, una nota básica. Yo, a mi entender y por la experiencia que tengo, a partir de un 7 sería una buena valoración, ¿vale? Un momentito que tengo una, espera, de Carmen, que se está actualizando, perdón. Ya voy. Carmen Yerga, que nos pregunta, ¿tiene alguna duda sobre el CV visual? ¿Vale? Entonces, exactamente, espera que se me está cargando la página. Vale, dice, sobre el perfil público, tengo dudas sobre qué datos personales o de las empresas en las que he trabajado serán visibles y si se puede tener acceso fuera de InfoJobs. Gracias. Vale. El hecho de que tú actives tu perfil público significa que cualquiera que te busque en Google podrá acceder a la información de tu perfil, ¿vale? Esto significa que sí, evidentemente se puede ver fuera de InfoJobs, ¿vale? La información que aparecerá es relativa a tu experiencia profesional y también algunos de tus datos personales, ¿vale? Cuando desde tu menú privado puedas o entres en la funcionalidad, podrás activar, revisar la información que exactamente contiene tu perfil y si no te convence, pues enseguida puedes desactivarlo y esta información volverá a ser privada, ¿vale? Voy a ponerte el ejemplo que te enseñaba hace un rato de mi propio perfil para que podamos revisar juntas la información que lleva, ¿vale? Aquí tenéis mi perfil público de InfoJobs. Como verás, en la zona superior indica mi nombre y mis apellidos y a continuación mi fotografía y la descripción que yo misma integro en este perfil para presentarme como profesional. Además hay información sobre mis estudios y sobre mi experiencia y también en esta columna de la derecha tienes toda la información sobre aquellos conocimientos y habilidades que tengo. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Ya voy. Un momentito. De Tatiana Rodlander. Dice, mi duda es que no sé hacia dónde enfocar mi futuro laboral, ya que en ofertas de baja cualificación me descartan por tener mucha formación y en ofertas de lo mío me descartan por no tener apenas experiencia. Lo único, bueno, no nos dice exactamente el campo en el que está especializada, pero esta es su pregunta. En ofertas de baja descalificación le descartan porque tiene mucha formación y en ofertas de lo suyo le descartan porque no tiene experiencia. Sí, un poco el enfoque, Tatiana, sería el que hemos comentado hace un rato, ¿no? Gracias a que InfoJobs te da la posibilidad de realizar varios currículums, te recomendamos que en base a tu currículum principal, el que contiene toda la información, realices quizás una versión con algunas variaciones y que pruebes con esta nueva versión a participar en determinados procesos para que veas así con cuál obtienes mejores resultados. La verdad es que la situación de mercado actual pues no es sencilla y hay muchos candidatos que se encuentran en tu situación y algunos de ellos han tenido éxito con esta recomendación que estamos dando. Luis desde Twitter pregunta cómo funciona Facebook Connect exactamente, qué beneficios puede tener a la hora de conectarse con los amigos de Facebook el perfil de InfoJobs. La verdad es que las redes sociales cada día están más en la actualidad de la vida diaria y común de todos nosotros, también en la búsqueda de empleo. Como os decía antes, hay un porcentaje de reclutadores muy alto que chequea todos los perfiles sociales que tenéis en las redes antes de contratar a un profesional. Además, Facebook Connect es el primer paso de entrada en las redes sociales de InfoJobs. A través de él podrás ver a aquellos amigos que tienes en las redes y que también están dados de alta en nuestro portal, pero no dejéis de visitarnos en los próximos meses porque sí que va a ser la gran revolución en InfoJobs. Bueno, desde el Facebook nos pregunta Carmelo, aunque bueno, no es directamente con la presentación, pero bueno, nos pregunta si tenemos ofertas de también trabajo en Milán.
A través del buscador, Marcelo me has dicho, ¿verdad? Carmelo, perdona, Carmelo. A través del buscador avanzado que puedes visitar y consultar y utilizar en InfoJobs, se accede a él desde la página principal, desde nuestra home, puedes acceder a la búsqueda de otros países, ¿vale? Buscando en otros países podrás acceder a las ofertas de InfoJobs en Italia, ¿vale? Además también te recomendamos que utilices nuestro portal directamente en Italia. Desde Twitter preguntan cómo responder ante preguntas conflictivas en una entrevista de trabajo, por ejemplo, qué decir ante cuáles son tus puntos débiles. Lo importante es que tengas claros cuáles son y cómo expresarlo. Como hemos dicho antes, no solo tener claros cuáles son, sino que expliques también qué es lo que estás haciendo para mejorarlos, ¿vale? Para solucionarlos. La verdad es que es cierto que en algunas entrevistas puedes encontrarte ante preguntas incómodas. Te recomendamos que visites nuestro blog para que puedas preparártelas con antelación. No obstante, tienes que tener claro que en una entrevista de trabajo tú decides qué contestas y si contestas, por lo que si en alguna ocasión consideras que una pregunta es inadecuada, puedes negarte a contestar. Vale. Desde el Facebook, Sergio Burón nos pregunta ¿algún consejo a la hora de aplicar para trabajos en el extranjero? Es importante que cuando participes, Sergio, en procesos para trabajar en el extranjero, demuestres el nivel y el control de idioma para trabajar en el país en el que estás, hacia el que estás enfocado. Así, por ejemplo, si estás inscribiéndote en ofertas para trabajar en Estados Unidos o en el Reino Unido, realices tu carta de presentación en inglés o incluso tu currículum. Solo demostrando este tipo de habilidades te aseguras algo más de éxito en tu proceso. Vale. Un momentito que Manel Martínez tiene otra pregunta. Manel Martínez es el que nos preguntaba por lo de la foto, si tenía que estar en el currículum o no. Dice, cuando has tenido una entrevista con un seleccionador de recursos humanos y pasa una semana aproximadamente y no hay respuesta, ¿es bueno solicitar o preguntarle al entrevistador cómo está el tema de la candidatura? Sí, Manel, yo lo que te recomiendo es que cierres la entrevista con una recomendación de este estilo, es decir, seguramente al despedirte en la entrevista el reclutador te dirá, mira, en 7 días sabremos si entras o no entras en el proceso, o en 3 días te llamamos. En función del periodo que te diga, espérate 1 o 2 días más, pero no dejes de llamar y de contactar para interesarte con tu candidatura. Si ves que una llamada puede ser muy intrusiva, siempre puedes enviar un correo electrónico o incluso pasarte por la oficina y dejar pues, tus datos de contacto. Es importante que el reclutador tenga claro que ese proceso te interesa, ¿vale? Y la manera de dejarlo claro es, sobre todo, acordándote de contactar si la empresa no lo hace contigo. Un poco en relación a lo que comentaste anteriormente, Maite pregunta ¿qué pasa si me apunto a ofertas que no encajan con mi perfil? La verdad es que, como siempre decimos en InfoJobs, es muy importante que realicéis la inscripción responsable. No te recomiendo que te inscribas a ofertas en las que después o que contienen funciones que luego no vas a poder desarrollar. Al final tendrás que gestionar una frustración más porque te van a descartar del proceso y estamos también haciendo al reclutador que invierta un tiempo pues que puede dedicar a otras cosas, ¿vale? Te recomiendo que no te inscribas en ofertas de trabajo para las que luego no vas a poder cumplir, ¿no? Vale, desde Facebook, Verónica dice, bueno, una última pregunta, ya he hecho varias, pero... Muy bien. Dice, ¿no podríais poner una aplicación para las empresas para que sea obligatorio de que expongan el por qué te eliminan de las ofertas? Y luego dice, me han gustado muchos los consejos, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Verónica, por asistir a la formación de hoy y decirte que ya estamos implementando esta funcionalidad. Como tú, hay muchos candidatos interesados en conocer los motivos por los que les descartan de las candidaturas y actualmente las empresas ya tienen a su disposición una funcionalidad relativamente nueva que les permite explicarles por qué. Así, cuando descartan a un candidato de un proceso, pueden indicar, por ejemplo, que no reside en la provincia del puesto vacante o bien que no tiene la experiencia o la formación suficiente. De hecho, ya hay muchos candidatos que conocen los motivos por los que son descartados de los procesos y pueden orientar mejor sus candidaturas y trabajar sus puntos débiles.
Vale, en el Facebook Ana Sánchez nos dice: buenos días, cuando un reclutador visita mi perfil social en Facebook, ¿puede ver mi muro, fotos y amigos si yo he restringido esa información para que sea visible solo a mis amigos? Hola Ana, buenos días. Cuando un reclutador visita tu perfil de InfoJobs, solo tiene acceso a la información que muestra el perfil. Y como muy bien dices, si tu información personal en Facebook está limitada, nunca podrá tener acceso a esta información, ¿vale? Así que esto es un consejo que os aplicaría a todos, sobre todo diferenciar muy bien la información personal que tenéis en redes de la información profesional. Y sobre la personal, solo dad acceso a la misma a aquellos amigos o personas que vosotros querráis especialmente que visiten esa información. Desde Twitter también preguntan cómo realizar una candidatura espontánea a una empresa y si se valora bastante la proactividad. ¿Cómo poder hacerlo a través de InfoJobs? A través de InfoJobs hay una funcionalidad que os permite enviar vuestro currículum por email a cualquier dirección de correo electrónico, ¿vale? Habrá empresas que valorarán mucho la candidatura espontánea y habrá otras que no, pero desde InfoJobs siempre os animamos a utilizar y aprovechar todos los canales posibles que os acaben llevando a un buen fin, a encontrar vuestro empleo. Así, a través de InfoJobs podéis enviar el currículum y el perfil de InfoJobs directamente a cualquier empresa. Vale, Sergio Burón, que es la persona que nos ha preguntado antes sobre algún consejo para aplicar en trabajos en el extranjero, Sí. nos pregunta que si aconsejáis poner dirección y teléfono en español o no poner nada. Dice, quizás es un hándicap para el extranjero, claro. Puede serlo. La verdad es que yo te recomendaría que antes de no poner nada lo pongas en español. Siempre acuérdate que para recibir una llamada desde el extranjero vas a necesitar más dígitos de llamada internacional de los que necesitas dentro de un mismo país. Así que te recomiendo indicar esta información en tu currículum, Sergio. Vale. Yo no tengo más preguntas en Facebook. Si quieres recordar en directo, a ver si alguien tiene alguna, porque a mí no me... ahora mismo... Muy bien, hemos contestado a todas aquellas preguntas que se han ido acumulando a lo largo de la presentación. Si alguno de vosotros quiere formular alguna más, ahora es el momento. Ahora o nunca, no, es broma. Podéis hacerlo durante el día de hoy a través de nuestro muro. Intentaremos dar respuesta a las que queden sin contestar durante la sesión de hoy a lo largo de los próximos días, ¿vale? Si hay alguien conectado, interesado, sí, dime, por favor. 2 segundos, hace que la colgado. David Ok. López dice una pregunta. Después de hacer una entrevista de trabajo y ser descartado, Sí. ¿está bien preguntar el motivo por el cual te han descartado? Evidentemente sí, nunca dejes de aprender de tus propias experiencias, Damián. Es importante que si te han descartado de una entrevista o de un proceso, sepas el por qué, porque esto te va a ayudar en próximos procesos y en futuras ocasiones. También te recomiendo que realices esta consulta a la empresa con cautela y con cierta prudencia, ¿vale? Yo creo que si eres educado y prudente no tendrá ningún inconveniente en decirte exactamente el motivo por el que te han descartado. Vale, y Sergio Burón, ¿Sí? que está aquí en directo siguiéndonos, está muy, vamos, le encanta. Nos pregunta, dice: hola de nuevo, si tienes huecos, o sea, entre comillas, en tu vida laboral académica, ¿qué Sí. aconsejas? Dice, ya que yo me titulé hace unos años e inmediatamente comencé a trabajar en algo no relacionado con mi título. Por lo que ahora me encuentro en que desde que me titulé tengo experiencia laboral, pero en otro campo no relacionado con el que solicito. La verdad, Sergio, es que es muy importante que tu currículum se vea lleno y se vea coherente, ¿vale? Así que estos huecos tienes que encontrar el argumento que te ayude a cubrirlos. Por ejemplo, si has estado un año sin trabajar, lo que denominamos un año sabático para ir a estudiar pues un idioma al extranjero, es importante que expliques que durante este año estuviste formándote, ¿vale? Así el reclutador entenderá la lógica evolutiva del contenido de tu currículum. Es importante que no queden gaps que luego vas a tener que explicar o justificar en la entrevista de trabajo. Siempre da toda aquella información de valor que pueda ayudarte en tu proceso desde el primer momento en el que entregas el currículum.
Vale, Carmen Yerga nos acaba de preguntar si actualizar el currículum en mitad de un proceso de selección es recomendable. Siempre que tengas información, Carmen, nueva en tu currículum, accede a tu menú privado de InfoJobs y actualiza el contenido. ¿Por qué te lo digo? Porque la empresa reclutadora que consulte tu perfil siempre verá la última actualización del contenido independientemente de la fecha de envío. Por ejemplo, si yo entrego un currículum, me inscribo a una oferta un lunes y el martes estoy actualizando y mejorando el contenido de mi currículum, en caso de que la empresa entre el martes después de mi edición o el miércoles, siempre verá la última versión de mi CV independientemente del día en el que yo lo envié a la empresa. Bueno, me gustaría comentar un comentario de Verónica Jiménez, que, bueno, como nos ha hecho ya preguntas, dice: ánimo a todos, después de estos consejos seguro que vamos a encontrar trabajo, a ponerlos en práctica. Quería compartirlos simplemente. Pues la verdad es que, Verónica, yo y todos los candidatos de InfoJobs te agradecemos mucho tus ánimos y yo aprovecho para sumarme a tu consejo y a tu entusiasmo, ¿no? Creo que el que la sigue la consigue, y sea con estos consejos o con todos los que ponemos a disposición en InfoJobs, realizaréis una mejor búsqueda de trabajo y esperemos que todos encontréis empleo. Si lo hacéis, por favor, publicarlo en nuestro muro, que así estamos informados. Bueno, y una pregunta más que ha entrado de Antonio Fernández. De acuerdo. Muy directa, muy, vamos, nos suele pasar bastante que pregunten: ¿cómo puedo empezar si he acabado de estudiar? Es que puede parecer muy básico, pero hay mucha gente que nos está mirando y que se encuentran en esta situación, ¿no? Que acaban de estudiar y no saben cómo pueden empezar. Exactamente, ¿no? ¿Cómo decías que se llama? Perdona. Antonio. Hola, Antonio. Si acabas de llegar al mundo laboral y vas a poner tu primer pie en este mundo, lo que te recomendamos es que sigas los consejos básicos que dábamos en esta presentación, que tendrás a tu disposición en nuestro muro de Facebook. ¿Vale? Es importante que realices un buen currículum, pero sobre todo que visites nuestro canal Primer Empleo. El canal Primer Empleo de InfoJobs es aquel que aglutina todas las ofertas de trabajo que no requieren experiencia, y siempre va a ser más fácil participar y ser exitoso en un proceso en función de estas características. Así, si no tienes experiencia laboral, es importante que te inscribas a ofertas que no la requieran. Y así como también le comentábamos a otro asistente a este curso, sobre todo que destaques todos los logros, tus conocimientos adquiridos durante la formación, y si hubieras realizado prácticas en empresas, que expliques exactamente qué funciones y tareas desarrollabas. Preguntan a raíz de las entrevistas qué tipo de test te pueden hacer y cómo superar en este caso un test psicotécnico en una entrevista. Muy bien, la verdad es que las pruebas en entrevistas pueden ser variadas. Tienes desde test de lógica o test psicotécnicos, entrevistas verbales en idiomas, por ejemplo en inglés. Pueden ser entrevistas o pruebas individuales o grupales. La verdad es que hay múltiple variedad y tipos de pruebas o de test en las entrevistas de trabajo. En el blog de InfoJobs tenéis información sobre todas estas pruebas y test, y también en InfoJobs a vuestra disposición ejemplos sobre los que realizar prácticas. La verdad es que la manera de superar un test psicotécnico es practicando, practicando y practicando, y en internet tenéis muchísimos modelos que podéis utilizar para practicar desde vuestras casas antes de asistir a una entrevista. Tenemos una de Gerard Fuentes que dice: hola Erenia, interesante todo lo que estás contando, muchas gracias. Una pregunta: ¿influye mucho la edad para las empresas en determinados puestos laborables? Es mi percepción que influye en muchos casos más que la capacidad o la experiencia. La verdad... Gerard. Hola Gerard, gracias a ti por asistir. La verdad es que la edad sí es un factor relevante. Evidentemente habrá empresas en las que lo sea más y empresas en las que lo sea menos. Pero en este caso la situación laboral también y la situación de mercado nos hace que una empresa pueda elegir entre varios candidatos, y ahí pues será siempre decisión de la empresa reclutadora el que la edad pues sea un valor añadido o un valor que al final pues haga que no continúes participando en ese proceso. Yo una pregunta: cuando te preguntan por qué quieres ese puesto de trabajo, me parece una pregunta que sobra, porque lo que queremos la mayoría de los desempleados es trabajar, aunque sea un puesto por debajo de tus capacidades y perfil. ¿Qué podría contestarle cuando le preguntan este tipo
este tipo de cuestión en una entrevista. Lo importante es que dejes claro qué es lo que tú, como profesional y como persona, puedes aportar a esa empresa realizando las tareas específicas de ese puesto. Piensa que en una entrevista nunca hay una pregunta gratuita. El entrevistador, antes de formular la pregunta, tiene claro qué información pretende obtener de tu respuesta. Así que, si realmente te preguntan por qué quieres este puesto y no quieres otro, te recomiendo que te la prepares con antelación, pero sobre todo que dejes claro tu implicación, tus ganas de trabajar y también todo el aprendizaje que te puedes llevar desarrollando ese puesto de trabajo. Vamos a ver un momentito si hay alguien más y si no... Espera, Muy bien, vamos a destinar los últimos minutos a contestar vuestras preguntas y si no ya sabéis que podéis dejarlas publicadas en nuestro muro y las iremos contestando hasta finales de semana. ¿Alguien más se anima? María, que acaba de terminar una carrera, es ¿cómo pretenden que pueda coger experiencia en un puesto si de por sí todos piden un mínimo de 2 años? Aparte de que se apunta mucha gente y que las posibilidades son más pequeñas. La verdad es que no tengo una respuesta para eso, María. Comprendo tu situación, sé que es difícil, pero por ejemplo a través de programas en prácticas o incluso en la participación voluntaria en determinados eventos o asociaciones puedes llegar a adquirir parte de esa experiencia. Así que te animo a que busques, por ejemplo, entidades o asociaciones profesionales vinculadas a tu sector o a tu especialidad en las que puedas empezar dando pues un poco... dando un poco de trayectoria a tu perfil profesional. No hay más. Muy bien, pues como no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir y para cualquier cosa estamos siempre en el muro de Facebook de InfoJobs. Hasta luego.